Y continuamos entonces con Ornella del Grosso, licenciada en Psicología, que también nos va a aportar su mirada acerca de la voz, desde otra disciplina, desde nuestra disciplina. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecer la invitación a Flavia, sobre todo por la confianza y el acompañamiento para empezar a alzar la voz justamente y abrir camino en lo que respecta a mi profesión, que en realidad somos varios la que la elegimos. En este sentido, les cuento que para empezar a delinear un poco la disertación y preguntarme cómo la iba a abordar, cuestioné un poco por qué la voz, por qué al psicoanálisis le interesaría la voz como objeto. Y ahí mismo surgió otra y fue, ¿por qué no? ¿Por qué en realidad no nos interesaría hablar de la voz si consideramos que es aquello que nos permite ir al encuentro con otros? Es por esto que me detuve en la praxis psicoanalítica para poder pensar cómo examina el sujeto del inconsciente. Y a partir de ahí lo planteé como una doble vertiente. Por un lado nos encontramos con el orden de la palabra, como así también el del silencio, y al mismo tiempo lo podemos pensar como lo visible, aquel orden de lo visible como lo invisible, su reverso. Entonces, si consideramos esta doble pertenencia, ¿cómo pensar la voz? ¿Qué es la voz? Sonido, palabra, ruido. Lacan le va a dar estatuto de objeto a la voz, objeto del goce, de la pulsión. Va a considerar, a partir de este estatuto, que la voz es el enlace del lenguaje al cuerpo. Va a ubicar a la voz en un ámbito que excede al cuerpo, pero que tampoco está por fuera. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde localizamos a la voz? Posiblemente, si mi exposición sería desde la fonobiología, como bien lo explicaba la licenciada, hablaríamos de la voz en tanto vehículo, instrumento, órgano. Sin embargo, el psicoanálisis nos invita a pensarlo de manera distinta, para poder considerarlo como objeto de estatuto singular. Esta marca que nos permite reconocer que hubo un enlace al otro, un sujeto enlazado al otro. Y cabe darle importancia a este otro, porque es el otro quien por medio de su mirada y su voz lo baña al sujeto del lenguaje, lo libidiniza, le da un lugar. Entonces, retomo la pregunta: ¿dónde se ubica la voz? En el lugar del otro. Es el otro quien habla por medio de la voz, siendo entonces la voz lo más propio del sujeto y a la vez lo menos reconocible. Pero entonces, si yo estoy hablando de la voz en tanto enlace del lenguaje al cuerpo, en tanto marca singular, en tanto lugar del otro, ¿cómo puede ser posible que un sujeto diga, esta es mi voz, tengo una voz? Y aquí es donde tenemos que adentrarnos en el terreno del significante. Recordemos que para Lacan, un sujeto es un significante que representa a otro, siendo la voz un efecto significante que va a representar al sujeto. La voz es una dimensión de la cadena significante, en la cual no hablamos de un solo significante, sino por el contrario. Lo mencionamos en plural porque el lugar no es unívoco, por lo tanto habrán tantos significantes como voces que circulan. Es por esto que la voz no es palabra, tampoco es un significante, sino al contrario. Psicoanalíticamente, la voz es un resto. Es aquello que permite que haya un anudamiento entre el significante y la intención que nosotros tenemos de poder significar algo, de darle un sentido a algo. Es por esto que debemos diferenciar del registro sonoro a la voz. La voz y el sujeto se relacionan a partir de una relación de exterioridad interna. Me viene de afuera, pero me apropio.
Por esto yo me pregunté, ¿es posible otorgarle a la voz el carácter de invasor? Y sí, ¿por qué no? Si en realidad el sujeto tiene un amarre al otro. El otro me significa y se va a colar en el sujeto del inconsciente por medio de su mirada y por medio de su voz. Para el psicoanálisis, la voz remite a presencia y tiene diferentes nombres. La voz de la moral, la voz yoica, el superyo, la voz de la culpa, o esa voz siniestra, aquello familiar que se vuelve extraño y que genera efectos en nosotros, que no sabemos de dónde viene, pero en realidad viene del otro, de esta relación que el sujeto y el otro mantienen, pero que se da de manera inconsciente. Es por esto que en un análisis, demanda mediante, el sujeto va a tener la posibilidad de interrogar esos dichos, de poder cuestionar aquello que le viene del otro y que habla en él, para poder empezar a pensar si quizás él puede hablar y habla para silenciar otras voces. Sin embargo, los invito a ir un poquito más allá y no ligar al otro en tanto lugar de figuras parentales, sino ubicar ahí la cultura, la sociedad, para así reflexionar y pensar si en la vejez circulan voces. ¿Qué dicen estas voces? ¿Cómo lo dicen? O si por el contrario, la vejez es una etapa que se encuentra silenciada. ¿Y por qué? Quienes conformamos este panel estamos haciendo circular diferentes discursos, diferentes voces, con diferentes modulaciones y coloridas objetivamente, para poder mostrar que es posible y necesario un trabajo articulado, que en tanto hayan voces que resuenen y se empoderen, vamos a poder construir espacios de trabajo que permitan la promoción, el reconocimiento y por sobre todo la integración de los derechos de protección de los adultos mayores. Aquella convención interamericana que nombraba Miriam al comienzo y que tiene que ver con derechos que dimanan de los derechos humanos, derechos que tiene cualquier ser humano por el solo hecho de ser tal, que tienen que ver con la igualdad y la dignidad por sobre todas las cosas. De ello se desprende la necesidad de poder pensar a la vejez y al envejecimiento desde la sociedad, pero con una perspectiva de los derechos humanos. Toda persona, a medida que envejece, debe de seguir pudiendo disfrutar la vida de una manera plena, activa, con salud y con seguridad y por sobre todas las cosas, con una integración activa en cualquiera de las esferas de la sociedad, sean esta económica, política, religiosa. Quienes se interiorizan en la convención van a poder encontrar diferentes derechos, entre los cuales solamente voy a hacer mención al derecho de la dignidad y la vida en la vejez, en la independencia para poder seguir realizando actos y en la autonomía en la toma de sus decisiones, para que la persona adulta tenga la oportunidad de seguir eligiendo, por ejemplo, dónde vivir y con quién vivir, para que esta persona no se vea sometido a un arreglo de vida con un sistema específico. Es por esto y más que puedo decir toda la vida con vos. Muchas gracias.